Continuamos. Así ocurrió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde un buen número de artistas fueron perseguidos e incluso desaparecidos por el nuevo régimen. En 1921 fusilaron al poeta Nikolai Gumilyov, el poeta Sergei Yesenin, debido a la censura oficial, prefirió ahorcarse. A Boris Pasternak lo difamaron y aislaron. Vladimir Mayakovsky prefirió darse un balazo en el corazón. Mikhail Shevchenko enloqueció. Daniel Harms en 1941 fue enviado a la prisión de Leningrado tras ser acusado de repartir propaganda contra el régimen soviético y un año después murió de inanición. Nikolai Olenikov fue detenido y ejecutado porque consideraron que su escritura era subversiva. La lista de desaparecidos es interminable porque un Estado basado en la utopía siempre aplicará la violencia física y mental sin dejar de predicar hipócritamente el amor por los ciudadanos. La literatura y las utopías más sobresalientes. El género utópico en la mayoría se ha manifestado en la novela con la intención de causar un placer estético a los lectores. Se recurre a la descripción de lugares ideales, personajes, costumbres, pasiones y sociedades. No podía ser de otra manera, debido a que desde tiempos inmemoriales la literatura ha sido la herramienta perfecta para construir sociedades ideales como alternativa a los problemas que afligen al mundo. En tiempos difíciles el ser humano sueña con una vida mejor, solo que este tipo de narrativas está colmado de ambigüedades y contradicciones, y sus fantasías de beneficiar a la humanidad se basan en moldes arbitrarios producidos normalmente de manera personal. No es fortuito que un escritor como Milan Kundera nos diga que seamos más precisos. Todas las novelas de todos los tiempos se orientan hacia el enigma del yo. En cuanto se crea un ser imaginario, un personaje se enfrenta uno automáticamente a la pregunta siguiente: ¿qué es el yo? ¿Mediante qué puede aprehenderse el yo? Esta es una de las cuestiones fundamentales en las que se basa la novela en sí. Según las diferentes respuestas a esta pregunta, si usted quisiera, podría distinguir las diferentes tendencias y probablemente los diferentes periodos en la historia de la novela. Algunos filósofos aseguran que la utopía apela a la esperanza porque el ser humano es esencialmente un ser quimérico y por lo mismo disfruta cuando idealiza y propone supuestos mundos mejores. Esta necesidad es exclusiva e inevitable de la especie humana. El hecho de ser libres para poder imaginar y actuar para materializar estos deseos está íntimamente ligado con nuestra naturaleza inclinada hacia la utopía, preocupada por proponer mundos sociales que cuestionan las formas convencionales de ejercicio del poder mediante estrategias como la ficción, la ironía y la dramatización de la sociedad presente. La utopía con frecuencia interviene en los campos ético, político y
y ficticio al proponer nuevas formas lógicas en la vida social, y es rica en temas como la familia, la propiedad, el consumo, la organización social y política, la religión, etc. También evidencia el motor de emancipación de diferentes épocas y contextos, ya que normalmente plantea una ruptura con el orden establecido. Aquí la utopía está vinculada con los campos epistemológico e imaginario y resalta su capacidad de provocar una fractura con nuestras concepciones del mundo y nuestras representaciones de lo real desde diferentes campos como el filósofo, el social o el político, es decir, en la historia de las ideas, el género utópico no ha cesado de reeditarse a través de múltiples relatos que proyectan ciudades ideales y viajes imaginarios, adoptando diversos soportes para su circulación, desde la teoría política hasta la literatura, desde la filosofía hasta la práctica social de resistencia. Cómo trazar una cartografía de las utopías, cómo reconocer sus desplazamientos en el imaginario y su potencial de transformación social. Un primer aspecto que salta a la vista cuando reflexionamos sobre la utopía es el carácter paradójico y fronterizo. En ocasiones, cuando la literatura utópica ha reflejado los males sociales, se le ha confinado a formar parte de la literatura clandestina. En la actualidad es más común que los escritores críticos de los males sociales contemporáneos narren distopías, antitopías y adviertan a las sociedades acerca de los peligros que surgen cuando los grupos humanos son sometidos a órdenes estrictos e inamovibles que pretenden la perfección. El factor más importante en este tipo de textos es la inconformidad ante una sociedad fundada sobre el mal y el odio, como ocurre en Mono y Esencia, de Aldous Huxley. En la novela, el autor narra la aspiración humana a la felicidad, su secreto anhelo por la edad de oro para todos y la añoranza de un paraíso perdido. Muchos de estos autores son considerados auténticos revolucionarios que expresan sus preferencias, aunque algunos han querido convertir sus deseos en leyes. Con otras palabras, la mayoría de las utopías han sido escritas por revolucionarios, por haber proclamado la comunidad de bienes en una época en que la propiedad privada se miraba como algo sagrado, por haber sostenido el derecho de todo hombre a su plan en tiempos en que se ahorca a los mendigos, por haber postulado la igualdad de las mujeres cuando a estas apenas se les consideraba un poco superiores a los esclavos, por haber exaltado el valor del trabajo manual cuando se veía en él algo degradante, por haber afinado el derecho de todo niño a una infancia feliz y una educación esmerada cuando ésta estaba restringida a los hijos de los nobles y de los ricos. Como ya se mencionó, si bien es cierto que la utopía propone una sociedad justa y equitativa, Huxley nos advierte que un orden así aniquila toda individualidad. Lo impuesto evita que los individuos
se expresen libremente y los obliga a aceptar que otros elijan por ellos, incluso en los aspectos más cotidianos como sus alimentos o sus vestidos. El antiguo pensamiento filosófico y político griego, uno de los más variados y ricos, ha constituido una de las principales fuentes de inspiración para los escritos utópicos de todas las épocas. Por ejemplo, Hipódamo de Mileto, arquitecto y planificador urbano y filósofo, es considerado uno de los primeros utopistas y por lo menos del primero que tenemos registro, que planeó y construyó ciudades solemnes y geométricamente perfectas, pero también pretendió delinear el régimen ideal mediante un nuevo sistema social. Además, Aristóteles nos asegura que fue el primero en ocuparse de la política sin ser un hombre de Estado, y por eso se le dio el título del primer teórico político de Grecia. Como predecesor de Platón, fue uno de los primeros en proponer una sociedad con un Estado tripartito, por lo que se considera un predecesor de la República de Platón. Anteriormente, Hipódamo propuso la tripartición del Estado con una parte sagrada, otra pública y una privada. Asimismo, una de sus importantes aportaciones fue proponer que en las relaciones juez-leyes las magistraturas debían elegirse por el voto de los ciudadanos sin importar la clase social a la que pertenecieran, lo cual abría posibilidades políticas ya que todos podían elegir y ser elegidos. La República o Politeia la escribió Platón durante la decadencia tanto de la democracia como de la cultura ateniense, en general debido a la guerra del Peloponeso, en la que Esparta derrotó a Atenas y elevó su hegemonía sobre la antigua Hélade. La sociedad propuesta por el autor está formada por tres clases sociales: los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada clase tendría una función determinada. Cada clase tendría una función, determinados derechos y deberes muy claros, todos desempeñados bajo una rígida jerarquización social. Realmente Platón se inspiró en gran medida en la austeridad y rigidez espartana porque estaba convencido de que sus instituciones concordaban con las leyes naturales y de que en una sociedad perfecta la política debía someterse a la moral. Posteriormente, Plutarco, en su vida de Licurgo, idealizó a Esparta, hizo que el oráculo de Delfos desempeñara un papel importante en la distribución de los bienes y las tierras para nivelar la pequeña burguesía y establecer un cuerpo social unido y homogéneo sin la intención de abolir las clases sociales y las castas. También fue Plutarco quien por primera vez sugirió que los banquetes debían ser comunitarios y públicos, así como que los matrimonios tenían la obligación de obedecer los intereses del Estado. Por lo tanto, el amor a la familia debía sustituirse por el amor absoluto al Estado. Las mujeres serían compartidas por los hombres y estos vivirían solteros. Aristófanes, mediante sus comedias, satirizó a las utopías e intentó mostrar la opinión del pueblo como un espejo deformante. En ellas, la mujer desempeñaba un papel central
e incluso prioritario. Casi siempre es quien incita a las demás a la rebelión. Como contraparte a la austeridad espartana, propone instaurar el reino de la abundancia y abolir la propiedad privada. La vida debería ser en común e igual para todos mediante la creación de un acervo compartido de bienes que garantice el bienestar general. Por ejemplo, en la comedia de Utopía, la asamblea de mujeres, la protagonista, Praxágora, vestida de hombre, invita a la gente a implantar un comunismo de la abundancia y nunca de austeridad. Utopías del Renacimiento. El renacimiento de las lecturas y las artes trajo consigo el florecimiento de las propuestas utópicas como Utopía de Tomás Moro y La ciudad del sol de Tomás Campanella. El humanista Moro fue el creador del concepto. Para construirlo mezcló el latín y el griego para hacer alusión a un no hay tal lugar o lugar que no existe o buen lugar. Desde entonces el término se ha empleado para designar un orden social perfecto pero inalcanzable, un paraíso intangible y contrapuesto al mundo existente. Moro creó un tipo de literatura que mezcla lo social, lo filosófico y lo fantástico. La sociedad del Renacimiento reconocía la individualidad del hombre, el desarrollo de sus facultades críticas, así como la ampliación del conocimiento. Por ello, no estaba reacia a otro tipo de división de clases, la clase culta y la clase inculta. Esto, junto con el fortalecimiento del comercio y las guerras de religión debidas a las reformas religiosas, aceleró la desintegración social. Las utopías renacentistas procuran ofrecer una solución a los problemas planteados aún en sociedades en vías de evolución hacia nuevas formas organizativas. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino advirtió mucho antes el efecto desintegrador del comercio, el efecto desintegrador que el comercio ejercía sobre la vida social. Si los ciudadanos dedican su vida al comercio, se abrirán las puertas de muchos vacíos. Como la finalidad del comercio es hacer dinero, la actividad mercantil despierta la codicia, el corazón de los ciudadanos. Tomás Moro, pensador liberal y humanista, escribió su Utopía en 1516. Período de transición histórica cuando el Renacimiento estaba por abrir paso a la reforma religiosa inspirada curiosamente en muchas de las ideas de un verdadero cristiano. Erasmo de Rotterdam. Esta utopía es considerada un sueño a la vez que una propuesta alternativa a los tiempos difíciles de su época. Moro creyó firmemente que las ideas de igualdad implicadas en el comunismo de su escrito eran viables. En su plan ideal expresó opiniones incompatibles con la ortodoxia imperante. Además, cuestionó a su país y puso de manifiesto el poder corruptor del dinero. En esta novela, una de las ideas centrales es que mientras existan nobles parásitos, habrá ladrones. Tomás propuso que debían abatirse las verdaderas razones del robo, la pobreza y el hambre, en lugar de castigar la forma severa con la horca, ya que el miedo a la miseria y el hambre convierten a los humanos en seres rapaces e insaciables.
Se trata de una severa crítica a las causas de la mendicidad y la pobreza que en esos momentos sufría el pueblo de Inglaterra sometido a una acumulación de capital. Reconocía a la propiedad privada como la principal culpable de todos los problemas que acosan al ser humano. De ahí que en su propuesta todos los bienes sean comunes. Por ejemplo, el oro como signo o símbolo de la riqueza para los utópicos era el más inútil y vil de todos los metales. Por tal razón consideraban que sólo la locura humana podía sobrevalorarlo incluso más que al hierro, el cual posee mayor utilidad. Por lo tanto, en su ciudad ideal el dinero no es necesario ni existe moneda alguna. Lo que Tomás Moro pretendió y lo indica claramente en su utopía era una reforma no solamente social, sino también religiosa. Tomás Campanella, fraile, filósofo y poeta calabrés, tuvo un origen humilde y un espíritu rebelde. Fue acusado de herejía por sus ideas de espíritu universal e incluso sus manuscritos le fueron confiscados. Era partidario de cambios profundos como implantar una república universal dirigida por él y para conseguirlo creó un movimiento secreto. Descubiertos los conspiradores fueron arrestados y algunos descuartizados en público. El autor pasó varios meses en un calabozo con grilletes y cadenas. Fue constantemente torturado para arrancarle la confesión de herejía y parece que solo logró salvarse de los tormentos fingiendo que estaba loco. El intento fallido de crear una república perfecta lo llevó a escribir su famosa novela La Ciudad del Sol, pues incluso en el calabozo nunca dejó de escribir. Casi todas sus obras las realizó en condiciones inhumanas. En una obra utópica, el gobernante es un metafísico, Sol, que representa la autoridad suprema y posee un amplio conocimiento de todas las áreas y oficios. Es asistido por 3 príncipes del mismo rango. Pon, poder, encargado de estudiar y resolver los asuntos de la guerra, la paz y el arte militar. Sin, sabiduría, representante de los asuntos culturales, de las ciencias, de los maestros, las artes liberales y mecánicas, y finalmente por amor, responsable de la procreación y el matrimonio y la moral. Ellos se basan en un solo libro que concentra todos los saberes. La ciudad también es instrumento de conocimiento, ya que sus paredes están decoradas con murales que contienen enseñanzas sobre las ciencias y además los ciudadanos son un medio para difundir el saber. Para los habitantes de la Ciudad del Sol, la educación basada en la memoria histórica es lo más importante. Además, la gente trabaja por amor a la ciudad y no existen las carencias porque la sociedad proporciona todo lo necesario. Las relaciones amorosas y sexuales responden a la necesidad de crear una raza saludable con una descendencia robusta. En la ciudad, Campanella prohíbe las cárceles y las torturas. Otro escritor importante es Johann Valentinus Andrae, autor de Cristianópolis, erudito y humanista alemán. Sus ideas utópicas también son consecuencia del movimiento reformista del siglo anterior al que vivió y por eso su obra es semejante a la de Moro y Campanella, solo que él enfatizó sobre todo acerca del sistema
educativo. Su plan pedagógico es totalmente original y ocupa una parte significativa del libro. La obra está influenciada por la concepción hermética, herencia del Renacimiento, es decir, la escribió con la idea de que el hombre más sabio y más antiguo fue Hermes Trismegisto, o 3 veces grande, poseedor de saberes perdidos. Pero en ella asimismo sobresale el respeto por el trabajo manual o la importancia de los oficios y la familia. En su propuesta de república aspira a la pureza moral y la vigilancia moral, ya que considera que la naturaleza del hombre es perversa, de ahí que es preciso liberarlo, guiarlo, adoctrinarlo e incluso amenazarlo para llevarlo por el camino de la luz. Andrade propuso una ciudad dividida en 4 partes de acuerdo con los puntos cardinales y cada zona dominada por una torre. La ciudad está regida por los mandatos de la religión y no existe la propiedad privada. El trabajo es reconocido como honorable, pero gracias a la falta de parásitos se trabaja muy pocas horas al día, pero con mucho gusto, y se rebate el prejuicio que existía sobre el trabajo manual. Afirma que el trabajo no es una penitencia cuando va acompañado del descanso suficiente para acrecentar las fuerzas. La ciudad entera asemeja un taller donde se desarrollan las más variadas tareas, no para lujos. Las familias son pequeñas, no necesitan servidumbre, viven en casas iguales, bien cuidadas y limpias. En esta utopía la educación es prioritaria, por lo que las escuelas son bellas y espaciosas y es el área que recibe mayor inversión económica para su fortalecimiento. Después de los 6 años, el gobierno recoge a los niños y los educa en los internados del Estado, cuyo objetivo principal es adorar a Dios con el alma limpia, con el fin de alcanzar la más alta y virtuosa moral. Con ello se logra cultivar la máxima capacidad intelectual. En cambio, en Nueva Atlántida, escrita por Francis Bacon en 1626, la ciencia y los científicos desempeñan el papel protagónico. Los miembros de la casa llamada de Salomón son todos hombres ilustres y guardianes de la sociedad ideal. Bacon, al igual que Platón, solo se ocupa por describir principalmente la clase dominante o gobernante porque a su juicio es la única importante. En esta propuesta de república ideal se describe detalladamente un colegio científico basado en la ciencia experimental, pues Bacon, como empirista, fue uno de los primeros filósofos que planteó la renovación de la sociedad por medio de la ciencia. En Nueva Atlántida, los hombres de ciencia forman una casta dotada de un poder superior al del rey y constituyen un estado dentro del estado. Cuentan con recursos propios y al parecer ilimitados. Disponen de un servicio de espionaje y del derecho a ocultar secretos al resto de la sociedad. Como científicos, se diría que prácticamente guardan conocimientos de forma mezquina gracias a un sistema muy complejo de recolección y organización del saber que permite ocultar los resultados de los experimentos. Aquí se une la ciencia y el poder y se cumple la premisa: saber es poder. Según Bacon, nos explica María Luisa Berneri, tenían
corresponsales mercaderes de la luz que informaban sobre las ciencias, las artes, las manufacturas e invenciones en todo el mundo, y además traían libros, instrumentos y modelos de todas clases. En esta utopía, como en otras, se conserva la propiedad privada, el dinero y las diferencias de clase, la riqueza y la abundancia, y en consecuencia los lujos. La forma de gobierno es una monarquía donde, según el autor, no existe corrupción y los hombres son castos o están alejados de los supuestos pecados del sexo. A diferencia de la mayoría de las utopías, la propuesta del gran escritor François Rabelais, titulada La Abadía de Telema, no nos habla de una corte ideal y una nueva aristocracia basada en la inteligencia y la cultura antes que en el poder o en la riqueza. Constituye una utopía totalmente opuesta a la mayoría de las otras. En esta no hay necesidad de leyes ni abogados, ni de política, ni de predicadores, ni dinero, ni moral, y mucho menos religión. Quienes la integran saben emplear su tiempo de manera útil y agradable. Es gente honrada, honorable y bondadosa, gozan de libertad e igualdad absolutas. La educación es digna de príncipes o cortesanos. A diferencia de otras utopías, cuentan con un ejército de sirvientes y tienen un inmoral amor por el lujo hacia lo que realmente querían, obedeciendo a su única ley: haz lo que quieras. Si alguno proponía bebamos, todos bebían. Si uno decía comamos, todos comían. Si uno decía descansemos, todos descansaban. La obra de Rabelais está plagada de ironía y burla absoluta, por lo tanto puede suponerse que su escrito constituye una parodia de otras utopías. Utopías de la Ilustración. Una de las vertientes filosóficas de la Ilustración considera que el hombre es bueno por naturaleza. Como consecuencia, no es necesaria la sociedad utópica donde la libertad y la democracia coexistan con la esclavitud y haya una jerarquía estricta entre ciudadanos. Quizás por eso sus utopías se enfocan en discutir más las cuestiones filosóficas y religiosas. A lo largo del siglo XVIII, las utopías cobran creciente popularidad porque ahora no son lugares lejanos, aislados, desconocidos, sino más bien se propone la posibilidad de establecer sociedades ideales en todos lados. Esto es, ahora el mundo debe constituirse en una sociedad ideal y es asumido como la casa de estas sociedades. El mundo debe convertirse en una especie de familia ideal. La utopía que antes era un simple anhelo ahora se convierte en una realización deseada y posible, porque en la época se ansía la libertad burguesa, incluso con nuevos códigos sexuales opuestos a las ideas del catolicismo. Por ejemplo, el Marqués de Sade concebía lúcidamente la imposibilidad de conciliar la libertad con la religión y los códigos morales al uso. El marqués considera que no podía haber igualdad hasta que la sociedad no se sacudiera el yugo de la religión, que para lograr la verdadera libertad no basta
cambiar la forma de gobierno si no es necesario abandonar las viejas ideas. Para un nuevo gobierno se necesitan nuevas costumbres. Sade veía en la satisfacción del amor físico un acto natural que no debía someterse a prejuicios. Utopías del siglo XIX. Las utopías del siglo XIX están estrechamente ligadas al movimiento socialista y a las reformas sociales. Ahora pareciera que ya no se trata solo de idealizar, sino más bien de construir una vida diferente. Marx y Engels, desde un punto de vista positivista, consideraron que las utopías solo hacían ciencia en espíritu y no eran científicas como el marxismo, porque olvidaban o hacían abstracción de las condiciones materiales que son las únicas que determinan las posibilidades de edificar las sociedades igualitarias y sin clases. Por eso consideraban que estas propuestas de nuevos sistemas sociales nacían condenadas a permanecer en el reino de la utopía, y cuanto más detalladas y minuciosas fueran, más tendían a degenerarse en puras fantasías esperanzadas en que el Estado dirigiera la creación de nuevas sociedades y economías sin necesidad de revoluciones sociales. En los orígenes de las llamadas utopías socialistas encontramos como principales exponentes a Saint-Simon, Louis Blanc, Robert Owen y Charles Fourier, quienes inspiraron diferentes movimientos comunitarios complejos y no tan simples como uno puede imaginar. Por ejemplo, Saint-Simon, partidario entusiasta del nuevo régimen industrial, rechazó al clero católico y a la nobleza y propuso que la sociedad fuera conducida por los productores en general, burguesía industrial, y los proletarios, responsables de estimular el crecimiento de la conciencia y la industria. Saint-Simon declaró que la política es la ciencia de la producción en la nueva sociedad, donde se esperaba que desaparecerían todas las diferencias de clase y solo habría trabajadores. El gobierno de políticas cedería el paso al gobierno de directores, clase directiva, una nueva clase dominante como la que tenemos hoy en día. Para Saint-Simon, el poder ejecutivo debería estar en manos de una Cámara de Diputados que representara a la industria, al comercio, a las manufacturas y a la agricultura. Al pueblo, como masa incapaz, solo deberían dársele las cosas resueltas. En cambio, Louis Blanc propuso el derecho al trabajo como medio para resolver y eliminar los delitos que en su mayoría, decía, son provocados a causa de la pobreza. Por esto era conveniente introducir talleres sociales en las ramas más importantes de la industria, donde el trabajo y el reparto de la riqueza se hicieran de manera comunal. Charles Fourier, con sus falansterios, tuvo una visión anticipada de la ciudad jardín que fusionaba ciudad y campo y se favorecía la horticultura, pero también sostuvo que el trabajo debía ser atractivo y generar sentimientos agradables de atracción para impedir que las personas tendieran a holgazanear. La mayoría de estas utopías debaten entre desaparecer casi por completo
la individualidad del hombre para convertir al Estado en una especie de Dios omnipresente que solo Él permite la expresión humana y resuelve todos los problemas colectivos e individuales, o bien proponen implantar comunidades autónomas responsables de producir libremente, asociadas y sin un poder centralizador, gracias a la eliminación del Estado. De estas utopías, las más influyentes fueron las de la eliminación del Estado. Perdón. La mayoría de estas utopías debaten entre desaparecer casi por completo la individualidad del hombre para convertir al Estado en una especie de Dios omnipresente que solo Él permite la expresión humana y resuelve todos los problemas colectivos e individuales, o bien proponen implantar comunidades autónomas responsables de producir libremente, asociadas y sin un poder centralizador, gracias a la eliminación del Estado. De estas utopías, las más influyentes fueron las de Fourier y sus falansterios, y Noticias de ninguna parte de William Morris, quien con su propuesta de casas con jardines para cultivar influyó de alguna manera en los modernos trazos urbanos de algunas ciudades. Además, propuso una autonomía sin límites individuales ni colectivos. Pero, como antes señalamos, en muchas de las utopías del siglo XIX, el margen concedido, por ejemplo, a los comités de fábricas o de asociaciones de consumidores es reducido porque todo lo dirige el Estado, cuyos especialistas y sus comités de estadísticas otorgan poco margen a los trabajadores para discutir sus intereses y problemas. Por suerte, existen algunas utopías donde el hombre vuelve a ser dueño de sí mismo y no se le reduce a la condición de máquina a la que es preciso alimentar, vestir y alojar para obtener un máximo rendimiento, ni se le moldea desde la juventud para hacer de él un buen ciudadano, es decir, un ciudadano perfectamente sumiso a las leyes e incapaz de pensar por sí mismos. En efecto, de estas utopías del socialismo libre, la más atrayente es la de Noticias de ninguna parte, en que el autor describe el tipo de sociedad que le gustaría vivir. Estas novelas, como explicó el propio Hudson, por fantasías que sean, tienen para nosotros un leve pero perenne interés, puesto que nacen del sentimiento común, cierta insatisfacción ante el presente orden de cosas unidas a una vaga fe o esperanza de un futuro mejor. Hay pocas utopías decimonónicas que podamos leer hoy día sin experimentar un mortal aburrimiento, a menos que consiga hacernos reír la ostensible fatuidad de sus autores, convencidos casi siempre de ser los salvadores de la humanidad. Podemos decir de manera un tanto general que las utopías del Renacimiento tenían muchos rasgos desagradables, pero la amplitud de su visión imponía cierto respeto. Las del siglo XVII son ricas en extravagancias, pero en ellas están presentes inteligencias insatisfechas y finalmente estructuradas
que despiertan nuestra simpatía. En cambio, las del siglo XIX, a pesar de estar familiarizadas con el pensamiento y las necesidades que buscan resolver, nos resultan más ajenas que las pertenecientes a un pasado no tan próximo. No obstante, debemos reconocer en algunas de ellas ciertos elementos que podía decir se inspiraron a regímenes que existieron en el siglo XX. En cierta forma fueron proféticas. En primer lugar está Etienne Cabet, inquieto comunista democrático exiliado en Londres por 5 años debido a sus ideas expresadas en su periódico Le Populaire. Se dedicó a estudiar las utopías y a los que durante su vida lucharon por defender la justicia, incluidos Jesucristo y Lutero. En su novela Viaje por Icaria, propuso una reforma social inspirada, según su opinión, en el más puro amor a la humanidad. A su juicio, la riqueza debía estar en manos de un Estado fuertemente centralizado y la soberanía en la voluntad general. Consideraba que lo oportuno era poner la riqueza en manos del Estado centralizado y depositar la soberanía en la voluntad de la sociedad convertida en una sola familia y una nación de hermanos. La República, como única propietaria de los bienes, debía organizar a los obreros y construir talleres y almacenes. Consideraba a la educación como base y fundamento de la sociedad. Por tanto, el Estado, como un padre, debía impartirla a todos sus hijos, con el fin de obtener buenos obreros, buenos padres de familia, buenos ciudadanos y verdaderos hombres. El pueblo, como soberano, tenía la obligación y el derecho de elegir y ser elegido y redactar el contrato social o constitución y leyes. En sus propuestas de sociedad todo está bien organizado y sometido a rigurosa disciplina, incluidos los hábitos alimentarios, mediante la buena comida y la guía del cocinero. Y todos han de usar la misma ropa según la edad y la función que desempeñan, distinguidas solo por colores específicos. Edward Bulwer Lytton, poeta, novelista, dramaturgo, político y periodista inglés, escribió en 1871 La raza venidera o La raza futura, considerada una novela utópica, pero también una de las primeras obras de ciencia ficción. Esta describe una supuesta república subterránea que, mediante algo parecido a bombas atómicas, desea conquistar el mundo. Sus habitantes, pese a que viven en las entrañas de la tierra, tienen cualidades extraordinarias y un antídoto que cura casi todos los males: el viril. El de descubrirlo y emplear sus poderes transformó radicalmente la organización social. Sin embargo, solo pertenece a ciertas comunidades consideradas como las naciones civilizadas, cuyo uso les da una posición de superioridad. El dinero y las propiedades permanecen, pero no existen privilegios políticos, y el grupo encargado de las enseñanzas está formado exclusivamente por mujeres, que en general son más fuertes que los hombres. El trabajo recae sobre los niños y jóvenes por ser más activos, pero la vigilancia es constante y hay inspectores todo el tiempo. La obra de otro novelista estadounidense, Edward Bellamy, intitulada en español como El año 2000, 1889, y publicada en inglés como Looking Backward, mirando hacia atrás,
constituye también una novela futurista. En su trama vaticinó la nacionalización de la industria, la conscripción obrera, la importancia atribuida a una clase administrativa directora, una clase media preocupada por el consumo y el confort, elementos que han formado parte de nuestro presente. La nación se convirtió en una única corporación de corte capitalista socialista. Gracias a un ejército industrial, la riqueza era comunitaria e igualitaria, sin importar la profesión o la extracción social, y los almacenes nacionales distribuían lo necesario para vivir, incluidos algunos lujos, siempre y cuando el ciudadano presentara una especie de tarjeta de crédito que él mismo podía decidir cómo utilizarla. Es indudable que la sociedad ideal de Bellamy concede un mayor grado de libertad en comparación con la mayoría de las utopías, porque en esta el trabajo es una necesidad, no una obligación. Esto es, se trabaja para vivir y nunca se vive para trabajar. No obstante, no deja de ser coercitiva. Quienes infringen la disciplina del ejército industrial son severamente castigados. Nuestra disciplina no admite ni la negligencia ni la mala voluntad, ni el trabajo positivamente malo. No todo hombre capaz de cumplir con su deber y que se niega a ello con persistencia queda borrado de la sociedad humana. Las ideas de Bellamy fueron acogidas con mucho entusiasmo y él, por su parte, ingenuamente pensó que sus propuestas casi proféticas traerían la felicidad a la humanidad. Las novelas utópicas podrían parecer casi en general fieles herederas de la premisa central de Thomas Hobbes, que expuso en su tratado político Leviatán. El hombre es un animal enemigo de su propia especie, o el hombre es un lobo para el hombre. Pero en realidad la mayoría de sus creadores desconfiaba de los caminos tomados por la nueva sociedad industrial y nunca vieron con agrado que el hombre se convirtiera en un apéndice de la máquina, explotado y enajenado, ni a las soluciones dictatoriales propuestas para corregir la miserable condición humana. Es por eso que durante las últimas décadas del siglo XIX e inicio del XX encontramos gran cantidad de cuentos y novelas distópicas. Ahora, no solamente el presente se asume sombrío, sino también el futuro. Por ejemplo, en La máquina del tiempo, 1895, de H. G. Wells, el protagonista se traslada varias veces al futuro, cada vez más lejano, pero nunca logra encontrar el auge de la civilización feliz que busca. Por el contrario, solo se encuentra con la estupidez y el apocalipsis y el horror. Otra novela, El talón de hierro, 1907, de Jack London, constituye un alegato contra un capitalismo en donde una industria hiperconcentrada domina totalmente a la clase obrera, que se ve obligada a realizar una revolución que termina prefigurando el fascismo. El cuento La máquina se detiene, 1909, de E. M. Forster, resulta sorprendente porque nos advierte acerca del dominio que podría ejercer
en un futuro próximo la tecnología informática en nuestras vidas, en efecto, adelantándose casi un siglo a la utilización de mensajes instantáneos como el correo electrónico y la omnipresencia de la Internet. Forster, famoso por otro tipo de novelas, hace girar el argumento alrededor de una máquina que guarda muchas similitudes con nuestros ordenadores conectados a la Internet y predice el aislamiento de los individuos quienes salen poco de sus moradas y no mantienen ningún contacto físico con otros seres humanos. Precisamente fue a finales del siglo XIX cuando surgió el concepto de distopía, empleado por primera vez en 1868 por el filósofo político y parlamentario inglés John Stuart Mill, para referirse a una utopía negativa. La distopía describe claramente un mundo indeseable donde suele sacrificarse la libertad de sus ciudadanos en beneficio de otros fines, por lo general egoístas y despóticos. Como hemos visto, la literatura propiamente utópica dominó durante siglos, con alguna que otra excepción paródica, pero fue prácticamente sustituida hasta el siglo XX por su contraria, la sátira de la desconfianza y el realismo escéptico, mejor conocido como distópico. Este giro se produce en gran parte porque la idea del progreso se convierte en un fatalismo paralizador que pregona una fe ciega donde la deplorable condición humana ha de mejorar por sí sola. Esta fe es reforzada por las promesas de la ciencia y la técnica que han producido monstruosidades incontrolables y que los primeros románticos previeron muy bien. Fue el caso de Mary Shelley y su Frankenstein, o el moderno Prometeo, el de Jonathan Goethe, y su Fausto, o el del propio filósofo Friedrich Nietzsche, crítico recalcitrante de su época, así como la ciencia y su método que, para su gusto, debían desaparecer para abrir camino a una nueva sociedad con un nuevo hombre. Este tipo de literatura se preocupó por resaltar más vivamente la estupidez y la maldad del mundo real, y por eso guardan estrecha relación con su época en el contexto sociopolítico. Por ejemplo, algunas distopías de la primera mitad del siglo XX advertían acerca de los peligros generados por el socialismo de Estado, el fascismo y el nazismo, como la ferocidad desenfrenada y generalizada contra la especie del absoluto control social ejercido sobre las mentes y los cuerpos del exterminio masivo, todo en nombre del bien de la humanidad, de la clase o la raza. En pocas palabras, prevenían acerca del totalitarismo de izquierda y derechas, es decir, de gobiernos con un solo partido político que detentan de manera absoluta el poder del Estado, el ejercicio del gobierno y la política, y pregonan poseer la verdad absoluta acerca del pueblo, de la nación y hasta de la historia. Un ejemplo muy detallado de este tipo de sociedad lo encontramos, como veremos, en la famosa novela del escritor George Orwell, 1984, inspirada precisamente en la Rusia stalinista. El aporte de estas obras literarias se encuentra en el campo de la reflexión sociológica.
Comentarios acerca de algunas utopías o distopías del siglo XX. Durante el siglo XX trataron de llevarse a efecto algunos de los planes diseñados por las utopías, pero resultó un fracaso rotundo. Solo aparecieron estados totalitarios que controlaron, o al menos lo intentaron, el cuerpo y la mente de los ciudadanos, así como los medios de producción y distribución, pero no eliminaron las necesidades básicas, como por ejemplo el hambre. Dichos estados proclamaron la desigualdad perfecta. Dichos estados proclamaron la igualdad perfecta, pero en realidad solo generaron nuevas clases privilegiadas, burocráticas, políticas y nuevos ricos, y mayores desigualdades, quizás aún más indignantes que las anteriores. Convirtieron a los hombres en autómatas controlados por las máquinas al servicio de la tecnología y embrutecidos por la propaganda. En estos estados inspirados en fórmulas geométricas utópicas, pensar libremente era y es un delito castigado tanto con cárcel como en campos de concentración o hasta con la muerte. También la literatura, la música y el arte en general estuvieron a su servicio junto con los nuevos dioses. Ciertamente, los escritos dotados de crítica para las cuestiones sociales como André Gide no vacilaron en Los escritores dotados de crítica para las cuestiones sociales como Andrés Gide no vacilaron en expresar la amarga decepción que les produjo el país donde creían que la utopía estaba en vías de hacerse realidad. Estos libros, donde cuyo amor al orden suelen confundirse con la parcialidad de los tiranos, contribuyeron a crear una creciente desconfianza hacia el socialismo estatal preconizado por los utopistas del siglo XX. En el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, predominó en el arte, particularmente en la literatura, un profundo escepticismo con respecto a la capacidad del Estado para transformar a las sociedades en un mundo más libre. El surgimiento de los nuevos regímenes comunistas o vagamente socialistas, pero totalitarios y dispuestos a sacrificar a los individuos en el altar de la patria, dividió a los artistas. Muchos, desgraciadamente, optaron por la sumisión y el incienso propagandístico y la defensa a ultranza de un sinnúmero de ignominias, y otros, los menos, eligieron la resistencia del escepticismo y su crítica desafiante, así la defensa de la dignidad del individuo ante la voracidad del poder. Junto con la crítica se reafirmó la convicción de que el loado progreso era un simple acto de fe, al igual que la confianza decimonónica, de tal forma que los descubrimientos científicos y tecnológicos y el desarrollo industrial habrían de aumentar automáticamente la felicidad de la especie humana. Ante sus ojos, las míseras ventajas resultaron insignificantes ante las posibilidades de la destrucción de la especie mediante las guerras, los campos de concentración, los hornos crematorios y las armas de destrucción masiva como los gases y las bombas. Si alguna vez Oscar Wilde soñó con que la máquina sería esclava del hombre e instrumento de la liberación, el vértigo de los hechos indicaba todo lo contrario.
como ocurre hasta la fecha. El mal se banalizaba y el hombre resultaba obsoleto. Hasta ahora las máquinas no han traído la felicidad a los hombres. Los utopistas en su mayoría olvidaron que la sociedad constituye un órgano vivo y que por lo mismo su organización debe expresar la vida y no ser una estructura muerta. Es por esto que algunos intelectuales eligieron alejarse de la utopía y apostar por la sociedad menos perfecta pero más libre. Entre ellos encontramos escritores como Jean-Paul Sartre, André Breton. Ambos lograron vencer su dogmatismo. André Gide, Paul Valéry y Albert Camus en Francia, Henry Miller, Eric Gill, George Bernanos, Lewis Mumford, Patrick Geddes, M. Foster, Rex Warner, Graham Greene, Bertrand Russell, Arthur Koestler, Joseph Roth, Hermann Bosch, Stefan Zweig, Karl Kraus, Alexander Solzhenitsyn, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Octavio Paz, Joseph Brodsky y muchos otros que con su valor y capacidad creativa se lanzaron al rescate del individuo frente al Estado. Algunos prefirieron escribir sátiras contra las utopías que, buscando su realización, desembocaron propiamente en distopías y sociedades disfuncionales, enemigas de toda crítica y pensamiento libre, o bien describieron posibles mundos futuros en donde los hombres son manipulados por la ciencia y la técnica. Sociedades hipotéticamente perfectas donde los seres humanos son máquinas eficientes, incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción o incluso las tienen prohibidas. En resumen, constituyeron fuertes críticas respecto de diferentes aspectos propios de los regímenes totalitarios. Así, en la primera mitad del siglo XX aparecieron obras muy importantes como Nosotros, de Evgeny Ivanovich Samyatin, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, y Fahrenheit, de Ray Bradbury. Algunos también retornaron a las viejas fábulas en las que los personajes principales eran animales como zorros, cuervos o perros, y los utilizaron para enseñar que el conocimiento debe ir unido a la risa previsora. Tal fue el caso de George Orwell con La rebelión en la granja, 1945, cuya obra constituye una irónica fábula donde los animales de la granja expulsan a los humanos e intentan construir un mundo ideal guiados por las enseñanzas de un viejo cerdo. Y son precisamente los cerdos quienes consiguen someter al resto de los animales, traicionando así los mandamientos que juraron cumplir tras el triunfo de su revolución. El paralelismo con la URSS es claro. Aquellos que prometieron liberar a los oprimidos terminaron, una vez instalados en el poder, convirtiéndose en tiranos desmemoriados y más crueles que sus predecesores. Las obras críticas de Orwell tuvieron un antecedente directo en la breve novela Nosotros, escrita en 1921 por el poeta Evgeny Ivanovich Samyatin.
y que no se publicó en la URSS hasta la puesta en práctica de la Glasnost, apertura, y la perestroika, reestructuración, en la década de 1980. En esta novela, Samiatán se burla constantemente del régimen soviético y de la estandarización de los individuos, los que compara con engranes de una máquina o bailarines autómatas que sacrifican su individualidad en beneficio de la pieza, en la inexistencia de la privacidad, pues todos los edificios son de cristal, o en la planeación milimétrica de todas las actividades diarias, salvo un breve tiempo de asueto dedicado normalmente al sexo, pues el resto de la jornada está meticulosamente organizada. También el ingeniero social es adulado como el gran benefactor, y uno de los objetivos principales del Estado consiste en exportar su modelo a otros planetas, lo que inevitablemente recuerda los intentos de los dirigentes de la URSS por exportar la Revolución Rusa a otros países. Pero lo más grave para el autor, según su novela, es que, con excepción de un pequeño grupo de inconformes, todos los habitantes del Estado único creen en las promesas del gobierno y son felices en su servidumbre y fieles adeptos al orden social. La felicidad y el orden son requisitos básicos de la mayoría de las utopías, pero la obra de Samiatán solo se burla de un orden y una felicidad que en la realidad se mantiene con persecuciones, balazos y campos de concentración. Es decir, Samiatán narra una utopía que al llevarse a cabo realmente constituyó un infierno. Igualmente en nosotros los escritores magistrales son condenados, dice un personaje, por suerte, los tiempos antediluvianos de todos los Shakespeare y Dostoyevsky, o como se llamen, ya han pasado. Y es que los escritores fieles al nuevo régimen dicen estar convencidos de que la nueva literatura producida por los hombres nuevos será superior a toda la anterior. Para Samiatán, no hay duda de que la conciencia en ciertas circunstancias puede dividirse o desgarrarse en elegir entre la felicidad o la libertad, y que el ser humano en un momento anterior al de su obra optó por la felicidad, de tal manera que elegir ser esclavos pero felices es entendido en términos miltonianos como un paraíso recobrado. En un mundo feliz de Aldous Huxley, nos encontramos nuevamente con los ingenieros sociales que también consiguen extirpar la individualidad, y gracias al condicionamiento todo el mundo pertenece a todo el mundo. Aquí la crítica se dirige al nuevo Estado encargado de conducir una sociedad diseñada por la fecundación in vitro, la clonación y el condicionamiento, gracias a las enseñanzas de estímulo-respuesta de Pavlov y la hipnopedia, conocimientos repetidos una y otra vez durante el sueño. De ingenieros de un mundo feliz pueden modelar perfectamente a las personas desde el origen y conseguir que amen su inevitable destino social. Para corregir cualquier tipo de desviación recurren a las drogas, el soma, el sexo, los juegos eróticos formados desde la niñez,
o los entretenimientos banales, las películas multisensoriales o del golf electromagnético. Mundo Feliz también toca un punto crítico del pensamiento utópico, el problema del individuo y la sociedad. Esta novela recrea una supuesta democracia, una dictadura encubierta en una cárcel de la cual los prisioneros no quieren escapar porque desconocen su condición, pues de manera extraña viven adaptados para ser lo que deben ser. Es decir, Huxley nos presenta una sociedad cuya tecnología es muy avanzada y permite utilizar todos los medios posibles para condicionar y controlar a la masa con el fin de conseguir la supuesta estabilidad social ideal. Los niños no nacen, se hacen y están genéticamente manipulados para pertenecer a una de las 5 categorías de la población jerárquicamente estructuradas. Alfa, la élite, los más inteligentes; beta, gamma, delta y épsilon, las castas inferiores, física e intelectualmente, lo cual facilita que actualmente el mundo es estable, la gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Esta está a salvo, nunca está enferma, no teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, no hay esposas ni hijos, ni amores excesivamente fuertes, pero si algo sale mal, siempre existe el soma. Huxley describe una auténtica pesadilla de la organización total, sujeta a la manipulación sistemática. La libertad de expresión y de elección está limitada, así como el ejercicio intelectual y la expresión emocional. En esta sociedad no existen familias, los niños viven juntos y el sexo es grupal y no existe el amor ni la felicidad de manera individual. Todo el mundo pertenece a todo el mundo. De esta manera se consigue eliminar cualquier foco generador de individualidad e identidad. La población del Estado mundial está dividida en castas condicionadas mediante el trance y la hipnopedia, que permiten fijar los pensamientos, actitudes y emociones más convenientes de acuerdo con la posición ocupada en la escala social, para asegurar la inamovilidad del statu quo. Existe el soma, un compuesto químico de carácter anestésico y alucinógeno sintetizado en grandes cantidades y que proporciona al sujeto unas vacaciones de sí mismo y una inconsciencia feliz. En la sociedad que nos presenta Huxley, las personas, gracias a la manipulación, se sienten felices y obedecen ciegamente las órdenes del Estado. En esta tecnópolis, los individuos son manipulados desde la fecundación y los embriones son acondicionados para adaptarse fácilmente al medio en que les toca vivir, pues su felicidad depende de ello. El condicionamiento biológico se realiza de la siguiente manera. Lo hacemos para mejorar su sentido de equilibrio, efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo de su sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar del hecho. Solo son felices cuando están así. A los niños delta
Por ejemplo, se les condiciona para que rechacen las flores y los libros. De esta manera, nunca sienten atracción, principalmente por los últimos. En pocas palabras, mediante la tecnología se ejerce control político, social, económico y biológico. Cuando los niños cumplen 8 meses, se les introduce en su vida otro medio de aprendizaje, manipulación psicológica, conocida como hipnopedia. Consiste en inculcarles mientras duermen lecciones básicas de moralidad y de otros aspectos. Los mensajes hipnopédicos quedan grabados en su mente y los aceptan como verdades. 100 repeticiones, 3 noches por semana, durante 4 años, pensó Bernard Marx, que era especialista en hipnopedia. 62.400 repeticiones crean una verdad. Idiotas. Lo anterior deja claro cómo la hipnopedia manipula a las personas para que piensen de determinada manera y acepten como verdades las lecciones recibidas. Con ello se les inculca el amor a la vida que les ha sido asignada y se les induce a sentirse afortunados por pertenecer a su casta. La manipulación se completa con el control de los sentimientos y emociones, pues aunque ya están condicionados a sentirse felices en ocasiones, los resultados no son los que se espera. En el caso de que alguien experimente algún sentimiento negativo, siempre queda la solución del soma, droga que proporciona un bienestar pasajero. Es decir, para resolver todos los problemas basta con tomar unas vacaciones de soma y la felicidad perdida se recupera. Por supuesto, en Tecnópolis todas las personas son emocionalmente parecidas. No existen lazos de unión demasiado fuertes, por lo que los habitantes siempre están estables anímicamente. De hecho, los sentimientos que experimentan los individuos están creados artificialmente mediante especialistas como Mr. Helmholtz, profesor de ingeniería emocional en el departamento de escritura, quien en los intervalos de sus actividades de docencia ejerce como ingeniero en emociones. El dominio sobre los sentimientos es tal que los pobladores de Tecnópolis no pueden sentir y expresar ciertas emociones. Por otro lado, el control de la información en los medios de comunicación obedece a los deseos del Estado y así cada casta recibe una información diferente de acuerdo con su condición. También tenemos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada en pleno auge del senador Joseph McCarthy, feroz anticomunista, enemigo de toda crítica y promotor de una de las terribles casas de brujas experimentada en Estados Unidos. En esta distopía, el cuerpo de bomberos no se dedica precisamente a apagar incendios, sino a buscar y quemar los libros que algunos ciudadanos considerados subversivos esconden en su casa. De nuevo encontramos cómo el conocimiento, la historia y el pasado buscan borrarse de la mente de los ciudadanos para anularles todo sentido crítico. El mismo rechazo que ocasionan las ideas de John, apodado el Salvaje,
un mundo feliz, expresadas citando fragmentos de Shakespeare, aparece en esta obra cuando alguien descubre que su vecino oculta un libro en su casa y se apresura a delatarlo. De esta forma, Bradbury señala otro de los grandes pilares de los regímenes totalitarios: el espionaje de todos los ciudadanos, siempre eufemísticamente llamado inteligencia. En esta novela la sociedad posee una desesperación frenética por la velocidad, ya que es somnolienta y esperanzada en el flujo de tiempo. Además, carece de paciencia y cede en todo momento a la ansiedad por contemplar lo más posible eventos y actividades. También se distinguen por enarbolar una devota cultura del trabajo y lo asume como el elemento más relevante en la vida de un individuo, pues solo mediante él puede lograr ser feliz. No es gratuito que el capitán Betty, personaje de la obra, diga: debes comprender que nuestra civilización es tan vasta, no permite minorías. ¿Qué queremos en este país por encima de todo? Ser felices. ¿No es verdad? Quiero ser feliz, dicen todos. Bueno, no lo son. Para eso vivimos. ¿No es así? Para el placer, para la excitación. La búsqueda de la felicidad como objetivo máximo es uno de los ideales de la forma de vida estadounidense, y Bradbury no deja de cuestionarlo. Personajes como Montag y Mersault se encuentran en un mundo incomprensible y ajeno a su interior, porque se opone totalmente a la formación de su yo. Ambos enfrentan una realidad vacía e incómoda. Su interior también lo sienten igual. Los sentimientos son pasajeros y solo sobreviven recuerdos de placeres y satisfacciones impulsivas incesantes. Así lo expresa Montag en una de sus famosas líneas: es raro, no la extraño, no siento en realidad casi nada de nada. Creo que ni siquiera la muerte de mi mujer podría entristecerme. No está bien, algo malo me pasa. No obstante, existe una diferencia entre los dos personajes. Guy Montag experimenta un cambio en su psicología y en la conciencia de su trascendencia. Evoluciona de un existencialismo específicamente nihilista, pasivo, hacia uno activo, a diferencia de Mersault, quien no experimenta una transformación radical en apariencia. Se trata de un cambio que va de la diferencia al descubrimiento de los sentimientos y valores humanos, que se advierte en las decisiones tomadas y en los argumentos manifestados por el personaje durante la historia. Después de varios eventos que acontecen en su vida, siente la necesidad de reflexionar y actuar. Ahora puede decir: tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar, para que una mujer se deje quemar viva. Tiene que haber algo. Uno no muere por nada. La década de 1940 se caracterizó por guerras, crímenes e inseguridad. A punto de finalizar, se publicó la más famosa e influyente de las
Distopías, 1984, de George Orwell, la cual se distinguió por ser la más moderna y popular, la más imaginativa, salvaje y atrevida de las creaciones literarias del pasado siglo. En ella se describe la absoluta carencia de privacidad que, si bien ya había sido tratada en todas las novelas, ahora encontramos su paroxismo y apoteosis, un mundo donde todos los individuos sin excepción son escrutados constantemente por un dispositivo audiovisual de control y propaganda, la telepantalla. Al igual que en nosotros, se repite el culto al líder. Aquí el gran hermano Big Brother, que no es otro más que Stalin, acompañado por la cosificación más brutal del individuo. Por ejemplo, Wilson, el protagonista, tiene como todos un número de serie, especie de código de barras, y el miedo constante a ser delatado incluso por los propios familiares, tal y como ocurrió durante la Inquisición y la Rusia estalinista. En 1984 no hay lugar para la esperanza. La oposición del régimen resulta imposible, así como el exilio. Ni siquiera los pensamientos son libres. Este es sin duda uno de los aspectos más inquietantes de la novela. El Estado plantea perfeccionar el control de pensamiento, imponiendo la neolengua o el único idioma del mundo, que en lugar de buscar que proliferen las palabras, las destruye. La subversión del lenguaje y la doctrina del doble piensa lo observamos claramente en las tres principales consignas del sistema. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. También lo podemos distinguir en el nombre de los misterios. El ministerio de la verdad es en realidad el ministerio de la mentira, ya que la tarea de sus funcionarios consiste en alterar constantemente los hechos del pasado. En el ministerio del amor se escenifican las torturas más despiadadas, y el Ministerio de la Paz se dedica a promover la guerra que nunca termina. Lo que pretende es la manipulación mental, que junto con la ingeniería social implican una privación de la libertad que eminentemente constituye un universo distópico respecto a la libertad y felicidad soñada, o una verdadera utopía rígida, autoritaria y brutal. La novela de Orwell constituye una obra maestra en el tema, es decir, el horror y la angustia que inspira, desgraciadamente, solo en parte fue ficción. Aún en nuestros tiempos continúa impresionándonos el dibujo apocalíptico trazado en la novela, la inclusión de los individuos en una uniforme masa productiva o células de una entidad poderosa a la que se le extirpó la conciencia. Describir un retrato más o menos fiel del estalinismo todavía presente en su época era paradójico. El autor había creado una distopía mediante la estrategia de retratar una realidad a medida sospechada, pero que con la propagación de documentos y testimonios y más documentos y más testimonios quedó conformada. Orwell inventó un futuro, pero veladamente describió una realidad deplorable. Terminó la novela en 1945
1948, el penúltimo año de su vida, ya que murió en enero de 1950, e invirtió las dos últimas cifras del año para darle título a la obra. Con ello buscó disimular que ésta también de alguna manera reflejaba lo sucedido en su época. Ciertamente la novela interpreta a un nuevo totalitarismo enmascarado en el que las células humanas dependientes de la poderosa entidad no necesitan siquiera que se les extirpe la conciencia. En su mayoría aceptan sin chistar un yo que goza supuestamente de libertad plena, de derecho a la información y de una felicidad suprema. Desafortunadamente, lo que el autor describe hoy se torna realidad en muchos sentidos en sociedades aparentemente libres, pero controladas mediante la aplicación de la política del miedo total. El camino del control se va pavimentando con ardides como lo políticamente correcto. Bajo su amparo, el lenguaje se distorsiona y acaba cediendo al miedo de llamar a las cosas por su nombre, porque a Orwell su clarividencia le indicaba que el culto desmedido a los grandes jefes, así como el deseo de los dictadores de controlar la conciencia de los gobernados, no solo eran problemas de Rusia con Stalin o de Alemania e Italia con Hitler y Mussolini, sino también de las democracias. En una carta fechada en 1944, dirigida a Noel Wilmette, advirtió que todos los movimientos nacionales originados para contrarrestar la dominación alemana parecen adoptar formas no contrademocráticas para agruparse en torno a un líder suprahumano y adoptar la teoría de que el fin justifica los medios. Entre los nombres de esos líderes, el escritor incluía a Gandhi, pero agregaba con gran intuición: Hitler desaparecerá pronto, pero solo a expensa de reforzar a Stalin. A los multimillonarios americanos y toda suerte de pequeños Führer como De Gaulle. En todas partes parece que el mundo va hacia un modelo de economías centralizadas que pueden funcionar en el aspecto económico, pero que no se organizan democráticamente y tienden a establecer un sistema de castas. Por ahí van los horrores del nacionalismo emocional y la tendencia a no creer en la verdad objetiva, porque los hechos tienen que encajar con las palabras y profecías de algunos líderes infalibles. Orwell, tanto en su vida como en su obra, siempre estuvo preocupado por la verdad y apostó por ella. En 1984, el personaje Winston Smith, presionado por el miedo y para demostrar que su fe estaba puesta ciegamente en el líder, acabó aceptando que 2 más 2 son 5. Pero justo cuando su reserva de conciencia estaba prácticamente aplastada contra toda lógica, se da cuenta de que lo único positivo para oponerse al discurso del poder, como un pequeño David sin honda frente a Goliat, es el pensamiento crítico. Orwell, como su personaje, sabía bien
que los vencedores son quienes redactan la historia oficial y que la capacidad de la memoria humana es frágil. Por eso decía, si Hitler ganara la guerra en 50 años, el mundo creería de verdad que la guerra la comenzaron los judíos. En estos aspectos, su novela no puede ser más actual, y es que, como decía Ortega y Gasset, la actualidad es el tema verdadero de todas las buenas novelas. Hoy no es por accidente que algunas frases de 1984 sean consignas en pintas en la pared o leyendas escritas en camisetas. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no podrán rebelarse, y hasta que no se rebelen, no tendrán conciencia de su fuerza. Dice una y otra. Lo que caracteriza a la vida moderna no es si su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vacío, la falta absoluta de contenido. Otra afirma con claridad, nada iba a cambiar mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada, y mucho menos cuando el poder no era un medio en sí mismo, su propio fin. 1984 retrata también un combate desigual, pero a pesar de todo y afortunadamente interminable, en el de unos cuantos individuos conscientes del engaño en que viven, que luchan contra esa mentira que lo anega todo y a la cual tratan de desenmascarar. Esto nos reconcilia a pesar de que la servidumbre voluntaria no deje de expresarse con cambios de decisiones escalofriantes, porque siempre habrá conciencias que no solo enmudecen, sino que incluso se violentan a sí mismas y meticulosamente se convencen de que se estaban engañando al abandonar la seguridad protectora y aplastante del gran Hermann. Reflexiones finales. Las propuestas acerca de posibles sociedades perfectas calificadas como inexistentes o utópicas no son recientes. Se han expresado desde la antigüedad, sobre todo mediante la literatura, y propiamente la novela utópica encuentra sus raíces desde antes de Platón y se extiende hasta el siglo XX, con autores como Luciano de Samosata, San Agustín, Tomás Campanella, Tomás Moro, Francis Bacon y muchos otros. Expresión que se refuerza en el 19 con William Morris, Samuel Butler, Edward Bellamy o George Orwell, pero es sobre todo en el siglo XX cuando este género narrativo, lejos de decaer, se vuelve crítico e instrumento apropiado para manifestar las inquietudes y los problemas del mundo moderno. Incluso se refuerza por la aparición de la narrativa de ciencia ficción, que nos advierte sobre serios y posibles problemas causados por la ciencia y la tecnología sin control. Una de las características importantes de este tipo de literatura es la inamovilidad macroestructural producida y reforzada por una petrificación individual. Estas obras denuncian cómo los humanos somos capaces de delegar en estados y gobiernos, en la idea de progreso, en la teoría, en el líder o en el profeta,
todas nuestras responsabilidades, con lo cual renunciamos a tomar decisiones y nos sumergimos en una placentera pasividad exenta de cualquier compromiso. Los autores nos narran un futuro compuesto por ciudadanos que no sucumben ante ninguna inquietud y espiritualmente planos, no buscan nada, ni siquiera una satisfacción de los instintos primarios, pues ya todo está predeterminado y resuelto. Solo se limitan a asumir y a aceptar un sistema inmutable, autonombrado, perfecto. A cambio reciben la comodidad que les ofrece un poder capaz de mantener a cualquier precio una estabilidad social sepulcral, de cubrir las necesidades básicas, de prometer bienes materiales, sexo, drogas o protección frente a los enemigos y la guerra. Ciudadanos que, cuando aceptan una esclavitud inconsciente o asumida como normal e inevitable, el orden perfecto es incuestionable. Por supuesto, las pequeñas minorías disidentes, si las hay, son reprimidas y controladas para evitar cualquier crítica o intento de transformación. Las manifestaciones artísticas libres son objeto de censuras y persecución, especialmente la literatura. El sistema solo permite expresiones artísticas siempre y cuando sirvan como instrumento de control y afiancen los valores dominantes. Se trata de un arte de consumo o de baratija, cuya principal finalidad es entretener, centrado en la evasión y en el placer inmediato, como la telepantalla de Fahrenheit o las películas del Sensorama de Mundo Feliz. Solo en nosotros, Samhain adopta una perspectiva diferente acerca de lo que ocurre con el fenómeno literario. En esta novela precursora y profética acerca del destino de la utopía totalitaria soviética, podemos diferenciar claramente dos tipos de literatura. Una es utilizada por el Estado totalitario como instrumento político de manipulación y adoctrinamiento, que recoge principalmente poemas laudatorios al régimen, y otra, la de los autores del pasado, desaprobada por la cultura oficial. Solo que la conformidad expresada con las ideas establecidas y la unidad monopólica con que se manifiestan en cada caso uno de los agentes sociales provoca que no sea necesaria una censura explícita. Esta la establecen los propios individuos por medio de predisposiciones ideológicas firmemente asentadas, por no decir dogmáticamente, que operan en su mente. Por un lado, vinculan la literatura con la fantasía, elemento considerado por los dirigentes del Estado como salvaje y poco civilizado, de tal manera que, por ejemplo, en nosotros no aparece ninguna prohibición implícita hacia la literatura, porque no resulta necesaria, dado el alto grado de control y sumisión de la conciencia de la población, que exalta y valida el sistema establecido. La lectura de estas 4 novelas que narran brutales distopías provoca una pregunta entre muchas otras, a mi juicio importante. ¿Por qué la literatura es reprimida cuando se considera
que su primer elemento constitutivo es la ficción, es decir, no está sometida a las leyes de verdad y mentira que rigen los textos ficcionales. Sin duda es porque toda buena literatura, como lo son estas obras, mantiene un lazo estrecho con la realidad e incita a la rebelión contra la maquinaria estatal, ya que constituye una seria amenaza. En efecto, existe literatura que obliga a reflexionar a sus lectores porque ofrece una visión plural acerca de la existencia, llena siempre de incertidumbres y ambigüedades, cuya postura entra en conflicto con toda perspectiva rígida y unitaria, tal como la prescriben los aparatos estatales autoritarios. Hacemos aquí una pausa sobre este ensayo que continuaremos más adelante.